Hola, ¿cómo están todos? Miren, hoy día quiero hablar con ustedes de un tema que es muy importante y relevante en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida luego de que conocemos al Señor. Y los que no lo conocen también van a darse cuenta que esto va a ser muy importante cuando conozcan al Señor. Que tiene que ver con saber, conocer y entender las Escrituras. Sabes que muchas veces las personas son reticentes a aprender de las Escrituras. De hecho, yo me acuerdo que antes yo de convertirme, yo siempre vi así, yo decía que la Biblia era un libro muy complejo y esquivaba leer de la Biblia. Y una vez que me convertí al Señor, lo que hacía era leer más que nada del Nuevo Testamento, porque me era muy complejo para mí entender el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que quiero transmitirles la importancia de conocer y entender las Escrituras. Miren, la palabra que tenemos en nuestra mano, que hay distintas versiones, distintos tipos de Biblias, ¿cierto? Que tienen 66 libros, generalmente todas. Es una compilación de toda la escritura inspirada por Dios. Y en ella muchas personas han muerto porque saben la importancia que es tenerla en nuestras manos. Cuando se hicieron las primeras traducciones, como en la Edad Media, se ha muerto mucha gente, y mucha gente en países ahora donde no se puede predicar, hay prácticamente contrabandos de la Biblia. ¿Y por qué? Porque la palabra que Dios nos dio es la luz, es la guía para nuestra vida. Entonces la palabra de Dios es lo importante, es la profecía más segura que tenemos. Por eso que Josué, ¿cierto? 1:8, Dios le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A pesar de que eso dice en Josué, muchas personas cristianas hacen sentir o muestran que leer la palabra o entender las Escrituras no es tan relevante, que eso es de fariseos, que eso que es pura letra mata. Y es cierto, la teología mata. Por eso que en Josué 1:8 la palabra no dice solo lee, dice medita. Medita, le dice Dios a Josué, medita de día y de noche. O sea, léela, mastícala, apréndela, razónala, entiéndela, compréndela. Dice, para que guardes y hagas conforme. O sea, ¿dónde está la gracia de leer palabra? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ganancia en hacer, en leer, meditar, o sea, darle una segunda vuelta, tratar de entender, buscar la revelación para luego hacer conforme a lo que en ella está escrito? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo prospera tu camino? Cuando tu camino cambia un rumbo, cuando tu camino se va acercando a los propósitos de Dios. Porque en la palabra lo que está es el pensamiento de Dios, están los propósitos de Dios, está la guía de Dios para nosotros. Por eso es inspirada por Dios. No está escrita solo por hombre, es escrita por la mano de un hombre, pero inspirada por Dios. Entonces, al hacerla, al cumplirla, al vivirla, hago prosperar mi camino y todo me sale bien. Eso no significa que voy a tener 20 autos, 5 casas y mi hijo van a estar todos bien y todos vamos a estar sanos y nadie va a tener ningún problema. No, hacer prosperar tu vida y que todo salga bien es que va todo alineado al propósito de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, él dijo, sea que vivo, que muera, da lo mismo, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces nosotros a veces situaciones terrenales las asumimos malas, pero cuando tú lees la palabra, las guardas, la tienes dentro de ti y buscas hacer conforme, no es que tú eres un fariseo, tú eres un hijo de Dios, como dice en el Salmo, que te deleitas en la palabra de Dios, que te deleitas en los mandamientos de Dios, que te deleitas en el amor de Dios, sabiendo que Jesús dijo que todo se resume en amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Esto a veces la gente confunde y hace sentir a otros que porque estudia mucho la palabra es un fariseo o es solamente un teólogo. Y no, lo que pasa es que nosotros tenemos que adquirir el conocimiento de la palabra para que el pensamiento de Dios, para que el Espíritu de Dios nos comience a transformar por su palabra, que es lumbrera en nuestro camino, lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y nos va transformando por la revelación. Y nosotros vamos haciendo conforme, y como la palabra es viva y eficaz, una espada cortante de 2 filos, entonces va transformándose nuestra vida y nosotros vamos caminando por la senda de justicia que nos lleva al camino del Señor, que nos lleva por este camino de la salvación que ya adquirimos, pero es una senda de justicia que nos alcanza hasta los últimos días para que después estemos eternamente en la presencia de Dios. Ahora, mucha gente cree que aprender la palabra es tremendamente difícil o que no es importante, pero hoy quiero derribar ese argumento porque no es así. Cuando Jesús resucitó, dice la palabra que le estuvo hablando a sus apóstoles por 40 días del reino. ¿Por qué? Porque no te olvides que en Mateo 24:14 dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cómo los apóstoles iban a predicar un evangelio que no tenían total claridad? Por eso que dice la palabra que cuando Jesús resucita, esos 40 días de lo que les predica es del reino. Ahora, cuando Jesús está resucitado, dentro Jesús muestra la importancia de entender las Escrituras. La predicación del Evangelio del Reino tiene directa relación con entender, comprender las Escrituras. Y esto está en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 45. Jesús le está mostrando por qué Él tuvo que padecer. En el verso 44 le muestra que en la Escritura estaba establecido que Él tuviera que padecer, fuera entregado al pueblo de Israel, ¿cierto? A las autoridades, y que fuera flagelado y fuera crucificado y muerto y resucitado al tercer día. Dijo, todo eso estaba escrito de mí, y eso fue lo que yo tuve que cumplir. Pero mira lo que agrega en el verso 45. Entonces, Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Cuáles? Jesús anteriormente dijo, todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, si no fuera relevante, si solamente para Jesús fuera relevante que sus discípulos echaran fuera demonios, sanaran enfermos, predicaran, dijeran que Jesús, en Él está la vida y la resurrección, y fuera solo eso, y que la persona no necesita conocer la Escritura, ¿por qué Jesús resucitado antes de ascender dice que les mostró a sus discípulos lo importante de la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Y dice, y le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura. Y eso es tremendo. Entonces necesitamos que Jesús, a través del Espíritu Santo, te abra el entendimiento para que comprendas las Escrituras, pero no para que te transformes en un teólogo, sino que para que te des cuenta que éstas te llevan a Jesús, te muestran el plan de Dios, te muestran el propósito de Dios, son vida, son verdad, son lumbrera en nuestro camino, es la espada de doble filo, es la lámpara que nos guía en nuestro camino, que nos guía por sendas de justicia, que si guardamos y hacemos conforme a lo que está escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Que Jesús dijo que la palabra habla de Él, que la palabra lo que va a hacer es llevarte a las revelaciones y a la verdad de Jesús para que cada vez te impregnes más de Él, y de tanto oír y de tanto hacer, tu fe vaya aumentando, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, amado, es muy importante que Dios abra el entendimiento tuyo para que comprendas las Escrituras. Tú no escribes las Escrituras, no busques. A veces nosotros queremos que todo nos lo explique un predicador, que todo lo explique un teólogo, que todo lo explique un pastor. Y a veces nos quedamos con la opinión única de un pastor X, Y o Z, porque es el que nos agrada, porque es el que nos gusta o por el que escuchamos.
Cuando Jesús dice, pídele al Señor, pídeme a mí, pídele al Espíritu que te abra el entendimiento para que comprendas tú directamente, tú, las Escrituras. Porque Él, están inspiradas por Dios, están inspiradas por el Espíritu. Entonces, ¿quién te las va a dar a entender? Jesús, a través del Espíritu que está dentro de ti, amado. Si dentro de ti está el Espíritu Santo que te va a revelar las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que leas, te sumerges en la Escritura, leas, medites para guardar, para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, para que le pidas entendimiento y revelación a Dios, para entender, ¿cierto?, las Escrituras y hacer y predicar el Evangelio del Reino y actuar con fe y seguir en las sendas de justicia que son las que el Señor tiene para nosotros y que hay una recompensa, ¿cierto?, para las personas que guardan, aman su palabra y que viven conforme a todo lo que en ella está escrito, con la revelación, con el entendimiento que Jesús nos da de ella a través de su Espíritu Santo. Así que, amado, oro al Señor para que se te abra ahora el entendimiento. Oro para que se te abra el entendimiento, para que comprendas las Escrituras y sepas que la revelación de ella te llevará a Jesús, a aumentar tu fe, a hacer crecer tu fe para cumplir el propósito eterno que tienes aquí en la tierra y en la eternidad con Cristo. Dios te bendiga muchísimo, un gran abrazo, nos vemos en la siguiente.